Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Nosotros continuamos con más entrevistas. Les había comentado que estaremos al regresar con el periodista de investigación Paul Mena, quien formó parte de esta alianza periodística liderada por Fundamedios y que analizó los registros públicos de los 2089 candidatos a asambleístas y que se han encontrado cosas bastante espeluznantes, entre las que estábamos dando lectura, justamente citando a Diario El Universo, estas denuncias penales, ¿no? Unas... e incluso, bueno, por temas de asesinato, de estafa, llama mucho la atención y preocupa también. Gracias, Paul, bienvenido, gracias por aceptar esta entrevista y contarnos un poco más a fondo lo que ha sido su trabajo periodístico en este tiempo, porque es importante saber, bueno, todos los cuadros que están poniendo las organizaciones políticas y también importante para nuestros amigos oyentes que el 9 de febrero van a estar en las urnas, pues elegir a quienes sea sus mejores cuadros, pero que sepa realmente a conciencia quiénes son, de quiénes se tratan y cuál ha sido su pasado. En todo caso, Paul, gracias y cuéntanos los hallazgos más interesantes, más preocupantes también de esta investigación. Cuéntanos cuánto tiempo les ha tomado revisar todos estos registros públicos y bueno, los hallazgos que más le han preocupado. Paul, bienvenido y lo escuchamos. Muy buenos días, Verónica. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir con su distinguida audiencia sobre esta investigación. Esta investigación se realizó entre 38 periodistas. Es una investigación liderada por Fundamedios y tuvo el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadena. Los 38 periodistas durante 2 meses nos dedicamos a revisar todos los registros públicos de 2089 candidatos para la Asamblea Nacional. Los registros incluyeron consulta de procesos penales, que es información pública que se encuentra en el sitio web de la Función Judicial, el récord tributario, cuáles han sido las declaraciones de impuesto a la renta y cuáles han sido las deudas que los candidatos tienen con el SRI, que de igual manera es información pública que está en el sitio web del SRI. Y además hemos añadido la trayectoria de los candidatos en la función pública a través de las declaraciones patrimoniales que los que han sido funcionarios públicos han presentado a la Contraloría General del Estado. De esta manera hemos podido ver cuál ha sido su paso por el sector público y cuáles han sido los patrimonios declarados. Son esos 4 temas que hemos condensado en una plataforma, en una aplicación donde la ciudadanía puede ingresar y revisar todos estos registros públicos, ya sea por candidato, ya sea por lista, ya sea por provincia, con el criterio que la ciudadanía, que el ciudadano quiera, puede hacer este tipo de consultas y conocer más a los candidatos que están postulándose para para la Asamblea Nacional. Asimismo, hemos escrito varios reportajes, varias historias que han sido difundidas por 40 medios aliados. Son medios de diversa naturaleza. Son medios digitales, son periódicos, son televisoras, son radios, son medios nacionales y también son medios locales. El objetivo es que esta información llegue a la mayor cantidad de ciudadanos posible para que la mayoría vaya este domingo a las urnas a ejercer su derecho al sufragio de manera responsable e informada. Bueno, muy importante porque sí, esto se está divulgando, los medios también hemos replicado esta importante labor periodística que han hecho los colegas, así que vamos a ello. Paul, hay casos que realmente son preocupantes, como mencionabas, hay un caso de asesinato, casos de estafa, en fin, cuéntenos de lo que usted ha podido revisar, cuáles son los hallazgos más preocupantes de esto. Y uno de los principales hallazgos es que de estos 2089 candidatos revisados, 236 han enfrentado procesos penales desde el 2014. La investigación se enmarcó
desde el 2014 cuando entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal. Entonces son 236 candidatos que representan el 11% de los candidatos revisados. Y bueno, hay de todo en verdad. Hay muchos casos, la mayoría son investigaciones previas archivadas. Es decir, los candidatos tuvieron una denuncia, la fiscalía abrió una investigación, no encontró elementos suficientes para formular cargos y ha pedido el archivo de ese proceso. Eh, no se sabe si por falta de evidencia o por falta de acuciosidad, pero el hecho es ese. Se archivó la causa. Y además hay otros casos que son graves, ¿no? Como usted apuntaba, hay un caso de asesinato donde está señalado un candidato de una provincia de la Amazonía. Él ha sido llamado a juicio, tuvo ya antes una sentencia de inocente que luego fue anulada y el caso se está reviendo, se está revisando. Tenía la audiencia de juzgamiento el pasado 27 de enero, pero al ser candidato goza de inmunidad judicial, inmunidad penal, entonces el proceso se ha suspendido temporalmente hasta conocer los resultados de las elecciones. ¿Sabes? Hay esos Preocupante, ¿no? Que casos como utilicen a las graves. elecciones para más o menos quemar tiempo, comprar tiempo en sus procesos penales, sus procesos judiciales. Sí, hemos identificado alrededor de 6 o 7 casos en los que los candidatos apenas inscribieron, apenas se aprobó su candidatura en el CNE, de inmediato fueron donde sus abogados prepararon un escrito y se acogieron a esta herramienta legal que existe en Claro. el Código de la Democracia. El Código de la Democracia dice que los candidatos no pueden ser procesados penalmente salvo ciertas excepciones si es violencia intrafamiliar o si son atrapados en flagrancia cometiendo un delito, son excepciones. Pero si ya hay un proceso en curso e inscriben su candidatura, pues el proceso judicial debe suspenderse y se han sometido a esa herramienta legal que les da el Código de la Democracia y han pedido la suspensión de sus procesos. Bueno, bastante complicado. Hay este caso de este personaje que me llama mucho la atención porque, bueno, es aspirante a ser legislador, pero estaba acusado de ser el supuesto testaferro, nada más y nada menos del narcotraficante Leandro Norero. Hablamos de Armando Flor Izaguirre del PID, que está en el caso Metástasis, que se está investigando. Qué preocupante, Paul. Sí, ese fue el primer caso que saltó a la opinión pública, ¿no? Porque todos los medios de comunicación estaban atentos a seguir el proceso del caso Metástasis, que llamó mucho la atención de la ciudadanía, y apareció esta novedad. Una persona que había sido llamado a juicio, se le tuvo que suspender el juzgamiento justamente porque se había inscrito como candidato. Ujú. Él y su abogado, de hecho, son candidatos por el mismo partido. Bueno, otros de estos casos que se ha revisado, Paul, es del proceso de Laura Huato Yupanqui, candidata a PCC, aspirante asambleísta en Chimborazo. Ella fue detenida en flagrancia en diciembre, reciencito, en el 2024, por una supuesta perforación del poliducto Petroecuador, esto en el sector Las Lajas, en el cantón Mocha, en Tungurahua. Qué grave también encontrar esto, ¿no? Sí, efectivamente es una historia que todos los 40 medios aliados han recogido, la han informado. Yo les invito a la ciudadanía que estén atentos a las publicaciones de nuestros medios aliados. Ahí está la información completa, con el contexto adecuado. También hemos pedido la reacción de los candidatos nombrados, sin excepción. Hemos contactado a todos los candidatos que hemos nombrado en nuestros reportajes, los hemos contactado, les hemos llamado, les hemos mandado un correo electrónico, porque el objetivo es que la ciudadanía tenga la mayor información posible para que se pueda formar una opinión, sin Claro. sesgos. Y la versión de los candidatos es importantísimo para que la ciudadanía tenga una clara visión de los hechos y pueda formarse una opinión. Así es, otro de lo que se menciona, lo que está en Diario El Universo también, de dos candidatos, igualmente del PID,
candidato a asambleístas por el PID de Cotopaxi, Pablo Naranjo Cruz, y su alterno Pablo Albán Roura, que están también con el caso conocido como Depuración uno, en el que se hicieron allanamientos, menciona Diario El Universo, esto fue en 2022, contra una supuesta red que operaba en La Tacunga, en La Maná, Salcedo y Pujilí, esto por presuntos delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. Eso también se pudo ver en esta investigación. Paul, ¿qué nos puede comentar de lo que se sabe de esto? Sí, de igual manera, son dos candidatos. Me parece que el uno está como candidato titular, el otro está Ujú, como el candidato suplente. alterno. Ajá. Y de igual manera ellos se acogieron a este derecho que les da el Código de la Democracia y el proceso ha sido suspendido para ellos. Si llegaran a ganar, el Código de la Democracia dice que gozan luego de fuero de corte, ¿no? Todos los asambleístas gozan de fuero de corte nacional. Así que si llegaran a obtener la elección popular, pues el caso pasaría a ser revisado por jueces nacionales y continuaría en esa instancia el proceso. Claro. Y este que también mencionaba que usted lo dijo al inicio del caso de que se investiga de un presunto asesinato, esto del candidato Elvis Nantic, es candidato provincial por la Izquierda Democrática en Morona, Santiago. ¿Qué se sabe de este caso? Que entiendo la audiencia de juzgamiento tuvo que suspenderse, ¿no? Por lo que ahora está de candidato. Exactamente, como les comentaba, él ya obtuvo una sentencia como inocente, fue juzgado su hermano, así lo explicó él, pues juzgado su hermano por el delito de homicidio, no de asesinato. Y él obtuvo una sentencia favorable, fue declarado inocente, se ratificó su inocencia, pero luego esa sentencia fue anulada. Entonces el caso está en revisión. Se tenía que hacer la audiencia de juzgamiento el 27 de enero pasado, pero fue justamente suspendida por esta herramienta legal que da el Código de la Democracia. Una cosa importante que hay que decir es que nosotros como periodistas no no hemos detectado la responsabilidad penal de Claro. absolutamente Y es la nadie. labor de los periodistas de hacerlo, ¿no? Todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. El derecho a la presunción de inocencia es fundamental en nuestro marco democrático, nuestro marco legal. Nosotros no hemos acusado de nada a nadie. Que un candidato tenga que afrontar un proceso penal no quiere decir que sea culpable de nada. Lo que nosotros creemos es que la ciudadanía tiene derecho a conocer que ese candidato ha enfrentado casos penales. Creo que es un insumo que se merece tener la ciudadanía para hacer una buena elección. Y esto puede tener muchas miradas, Verónica, porque si estamos publicando que un ciudadano, un candidato fue denunciado por algún delito, la fiscalía investigó y no encontró elementos suficientes para formular cargos, eso podría hablar bien de la imagen de una persona también. O sea, depende de cómo se lo quiera ver. No es que hemos querido atentar contra la honra de los candidatos, ni mucho menos. Esto siempre se ha hecho dentro del marco de la democracia. Que el periodista y los periodistas pongan a disposición de la ciudadanía la información suficiente para que haya un voto responsable e informal. Así es, eso es importante. Y bueno, además de los procesos penales, también se revisó el tema de impuestos, Paul, y allí también hay hallazgos importantes porque hay candidatos que no han declarado ante el SRI o cuéntenos un poco cómo se investigó esto, qué se halló de interesante el tema de impuestos, porque entiendo que 733 tienen declaraciones tributarias pendientes y 153 todavía tienen deudas con el fisco. Sí, así es. El SRI tiene en su sitio web una herramienta que está abierta a los ciudadanos, donde publica el récord de las declaraciones de impuesto a la renta. Están públicas las declaraciones de impuesto a la renta de todos los ciudadanos, de todos los contribuyentes ecuatorianos, desde el 2017 hasta el 2024. Nos dimos el trabajo, los 38 periodistas, de ingresar a ese sistema y consultar el récord tributario de los 2089 candidatos.
Y el resultado fue el que usted dice, 733 candidatos están registrados en el SRI como la declaración de impuesto a la renta aún no ha sido presentada. Entonces son 733 candidatos que al menos en un año Ujú. no han presentado la declaración. Y hemos hecho también ahí subrayado una salvedad, porque el mismo SRI dice que no están obligados de presentar la declaración de impuesto a la renta quienes residan en el exterior y quienes tengan ingresos bajos. Entonces, esa es una salvedad. Entonces, pero si el SRI pone en su página web que la declaración aún no ha sido presentada, deja abierta la posibilidad de que está pendiente. Claro, por Entonces, ejemplo, eso es lo que 220 hemos publicado. aspirantes de lo que mencionan no están registrados ni siquiera en la base de datos del SRI, es decir, nunca han tributado. Sí, es otro dato curioso. Ingresamos los datos de los candidatos y 320 candidatos, cuando uno hace la consulta, el SRI da como respuesta, no hay información de este candidato. No está en nuestras bases. Al inicio nosotros encontramos un patrón que son candidatos jóvenes, porque hay que también que decirlo. En estas elecciones pasa algo muy curioso, hay muchos candidatos centennials, menores de 29 años. Entonces vimos que había un patrón de que eran jóvenes, menores de Claro, es 25 difícil ver un años. historial de declaración de impuestos, ¿no? Sí, como que no tienen todavía una actividad económica, entonces se entiende que, pero luego revisando y haciendo un análisis, sucede que no, que la mayoría de los candidatos que no tienen registro tributario en el SRI son mayores de 25 Ah, años. mira. Y muchos de ellos han tenido también paso por cargos públicos. Entonces no se entiende bien cómo es que teniendo actividad económica no están registrados en la base del SRI. Creo que sería una buena pregunta para la Claro. autoridad tributaria. Bueno, y también hay candidatos, por ejemplo, con deudas tributarias. Hay un exjugador de fútbol que lo mencionan, a Frickson Erazo Vivero, de Construye por Esmeraldas, que tiene un monto que está en impugnación, más de $42.000. Hallazgos que se dan, ¿no? Que está mencionado también en su nota en Diario El Universo y que, bueno, eso también nos dice mucho del candidato que se está postulando. Sí, encontramos que 153 candidatos han registrado deudas con el SRI. Para desarrollar las historias, nosotros tomamos en cuenta los candidatos que tienen más de $300 de deuda, Ujú. porque, claro, también hay montos pequeños, ¿no? De pronto hay estos atrasos en la Ah, presentación de la declaración y entonces el SRI te pone una multa de 20, $60. No son montos importantes, pero al menos 27 candidatos superaban el monto de $300 y hay candidatos que deben miles de dólares. El caso del exjugador que usted menciona es bastante significativo. Entendemos que él está ya con un acuerdo con el SRI para hacer el pago. Porque hay tres grupos de deudas. Son primero deudas en firme, donde el SRI ha hecho una auditoría ajá. y ha fijado que el contribuyente debe cierto monto, entonces es una deuda en firme. Hay deudas impugnadas, donde el contribuyente dice no estoy de acuerdo con la observación que me hace el Claro, SRI, y hace la impugno, impugnación. apelo y entra una nueva revisión. Y hay un tercer grupo que se llaman facilidades de pago, donde el contribuyente llega a un acuerdo con el SRI y hacen un programa, un plan de pagos y es como una deuda aceptada y ya hay un convenio para devolver ese dinero al fisco. Y finalmente, Paul, también hay candidatos que han incrementado su patrimonio de manera, bueno, bastante importante en los últimos años, ¿no? Eso también ustedes pudieron revisar y allí, por ejemplo, yo me pregunto dónde están organismos como la UAFE controlando también sobre este proceso, sobre la calidad de candidatos que se presentan. Sí, efectivamente creemos que nuestra investigación primero es un buen insumo para la ciudadanía, para que ejerza responsablemente su voto, pero también es un insumo para las autoridades, ¿no? Las autoridades de control. Efectivamente, cuando nosotros revisamos las declaraciones patrimoniales, encontramos casos curiosos de saltos patrimoniales de funcionarios públicos que en excepciones han sido explicadas. Por ahí un candidato nos dijo, sí, efectivamente,
yo tuve un importante salto económico porque falleció mi padre, recibí una herencia y por eso es que he Claro, tenido un salto patrimonial. Entonces, son cosas que se pueden razonablemente explicar y entender, pero lo que llama la atención son los saltos patrimoniales que han quedado sin respuesta. Y hay una cosa especial también con esto de las declaraciones. El sistema que tiene hoy la Contraloría General del Estado es un tanto deficiente porque, por ejemplo, los, los funcionarios públicos están obligados a presentar una declaración patrimonial al inicio de su gestión y al final de su gestión. Entonces nos encontramos casos, por ejemplo, que cuando están dejando su gestión, tienen que presentar una declaración, pero están registradas dos, tres, cuatro, cinco, hasta siete, 10 declaraciones de fin de gestión. Y da la impresión de que son como correcciones y es difícil determinar cuál es la declaración definitiva. Sería bueno que la Contraloría nos pusiera la fecha y la hora de cada declaración para decir, ah, bueno, esta es la última y esta es la que vale. así, Entonces, nos costó mucho porque las declaraciones ingresan al sistema con una numeración secuencial. Entonces, ha sido el trabajo de hormiga de ver cuál es la declaración que tiene la numeración más alta para decir, ah, ya, esta es la última y esta la damos como verdadera. Y entonces, ese sistema es engorroso para un ciudadano porque ese sistema está hecho para que el ciudadano vigile. claro. Pero con estas cosas tan intrincadas, la vigilancia ciudadana se vuelve muy tediosa y a veces imposible. Y lo otro es eso, si nosotros hemos detectado haciendo la revisión manual de estos saltos patrimoniales, ¿qué tiene la Contraloría? Tiene un sistema de alertas de, ah, aquí hubo un salto patrimonial, ojo, una bandera roja que diga, hay que revisar esto. No sé si lo tenga. Sería bueno conocer de parte de la autoridad si lo tiene, si lo han Así es. implementado, cómo se lo lleva a cabo, ¿no? Debería, ¿no? Bueno, hallazgos importantes que nos dejan preocupados, Paul, pero yo quiero agradecerle por aceptar esta entrevista, por explicarnos un poco más cómo ha sido el trabajo periodístico que saludamos desde este medio de comunicación y que se den estas iniciativas. Y por cierto, ya hay una primera denuncia respecto a esto, una retaliación de un candidato a la Asamblea Nacional luego de difundir esta investigación, y es en Loja, así que... Bueno, estaremos pendientes porque la denuncia es en contra del periodista Boris Arango en Loja, así que ya hay una alerta que emite la organización Fundamedios al respecto y bueno, preocupante también, ¿no? Sí, creemos que los candidatos tienen derecho a reclamar lo que tengan que reclamar por las vías que ellos crean convenientes, pero nuestra convicción de poner la información pública en manos del público, de la audiencia, de los votantes, de los electores, esa convicción sigue en firme. Creemos que los ciudadanos tienen derecho a conocer esos pasados, esos récords públicos de los candidatos, porque lo que queremos todos los ecuatorianos es tener autoridades en la Así. Asamblea Nacional que se dediquen a tratar los temas importantes del país, Y para que eso tenemos que atiendan las esta demandas y prueba. las necesidades de los ciudadanos. Así es, bueno, la denuncia que se interpone es en contra del periodista Boris Arango del portal digital Primer Reporte de Loja. Él ha sido acusado judicialmente por el candidato Giovanni Loaiza, candidato a la Asamblea Nacional por el partido Avanza. La querella es por haber emitido supuestas expresiones de descrédito o deshonra por solamente divulgar este trabajo periodístico que además, cabe anotar, Paul, son récords públicos, es información pública, así que, bueno, Yo le invito a rechazado. la ciudadanía, pongan los nombres del candidato en la página web de la función judicial y va a salir los procesos penales que él ha Así es. enfrentado. En ¿Ya? función judicial y ahí puede buscarlos. Gracias nuevamente a Paul Mena, periodista de investigación, por estar con nosotros y darnos una explicación más amplia de este tema que es preocupante sobre los hallazgos de los candidatos y los procesos penales, las declaraciones tributarias y demás pendientes que tienen. Así que a votar informados de este 9 de febrero. Gracias nuevamente a Paul Mena, periodista de investigación. Muchísimas gracias por la invitación.